Somos Unito Perú. Igualito que tú. Hoy nos encontramos con nuestra chinita del amor, nuestra Yarita Liceya Narico. Y queremos hoy día que nos cuente todos los detalles de cómo se hizo este video hermoso del tema Perdóname. Sabemos que lo has hecho en Bolivia. Cuéntanos los detallitos, amiga. Hola, mi querido Eduardito. Bueno, voy a contarles un pedacito de cómo se realizó este video. Perfecto. Bueno, ¿En qué ciudad? son ¿En qué pueblo? costumbres de Bolivia. ¿Ya? Exactamente, la cultura Yampara es allá en el pueblo Tarabuco. Una consulta, la ropita, el vestuario que usas es típico. Típico de Tarabuco y es una cultura que nuestros hermanos de Bolivia quieren mucho y guardan mucho respeto a la cultura yamparaes. Y en ese lugar estaba precisamente ese barco, que es un barco, ¿no? ¿De la grabación? ¿O qué es? El barco que ves está en Cochabamba, Bolivia. Ah, ya, esos son imágenes de diferentes lugares de Bolivia. Así ¿Cuánto tiempo te... Y también hay un castillo, no sé si... Claro, el inicio. Eso queda en Sucre, Bolivia. ¿Cuánto tiempito te tomó grabar el video? Una semana, 2 semanas, pero bueno, lo han editado más o menos en un mes, he podido recoger. O sea, ¿viajaron con todos los muchachos, se han dedicado exclusivamente a una semana o compartieron también los días con shows? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Cochabamba y fue esa vez que grabamos el barquito, ¿no? Ya. Tuve la oportunidad de trabajar en Sucre y me fui a grabar a Tarabuco. Ya. Y así has ido completando. Y así. Y la edición queda muy bonita, el trabajo está muy bien realizado en cuanto a color, los paisajes también de Bolivia se ven muy bonitos. Así es. ¿No? Bueno, mi única intención de todo corazón es pues compartir, tanto como Perú y Bolivia, compartir nuestras costumbres, nuestras tradiciones y bueno, que sea mucho más visible la cultura yamparaes porque es muy hermosa su danza, más que todo, la vestimenta en sí, todo, ¿no? Chévere, muy bonito bonita. Y obviamente me gustaría, mi intención es que también pues no solamente se quede ahí nomás, sino que se vaya a otros países y obviamente en Italia lo bailan. O de repente también me imagino, Yarita, te vas a una gira por Bolivia, por Argentina, de repente podemos hacer algo por allá, de repente por Chile, te vas a Europa otra vez, Estados Unidos, de repente podrías grabar algo también por esos países, ¿no? Sí me gustaría, obviamente, grabar en Europa, pero bueno, no sé, vamos a... Si es que se puede, se puede. Vamos a ver. Bueno, en realidad lo que también a mí más me importa, me interesa es las costumbres o lo que tiene Perú, lo que tiene Bolivia, su cultura, su país, paisajes, lo bonito que tiene, ¿no? Nos vamos a la parte musical. El tema Perdóname, ¿historia personal? No. En esta ocasión no. En esta ocasión no, pero me gusta. ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito. Si algún día voy a cometer un error y obviamente esta canción lo voy a cantar. Lo voy a cantar diciéndole perdóname, mi amor. Algo así. ¿Y de quién era la letra, ñaña? De Josué Mamani Bellido. ¿Tú lo elegiste? La canción claro. Sí. Había entre otras canciones y la elegí. Muy bonita, por cierto. La canción está muy buena, está sonando toda la semana en el programa con el video de estreno. Cuéntame, ¿ese tema ya forma parte de tu nueva producción? Así es. ¿Y para cuándo estamos lanzando esa nueva producción? En el mes de abril.